vamos a dar espacio al panel. Cada uno de los ponentes va a tener 10 minutos de exposición protegida. Esto quiere decir que les vamos a solicitar que aquellos que tengan preguntas o intervenciones, por favor las expresen por escrito en el chat. Permanezcan, por favor, con los micrófonos apagados para no interrumpir a los ponentes. Y a posteriori, luego de que todos intervengan, estaremos sí haciendo ronda de preguntas con cada uno de los ponentes. A continuación, me gustaría cederle la palabra a Silvia Orné, de la UTEP. ¿Estás por ahí, Silvia? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente esta posibilidad. Eh, Cuando Pablo me invitó a ser parte de un seminario que se llama La seguridad es social y con trabajo, yo que no soy una académica, pensé mucho de qué manera darle un aporte diferencial, porque seguramente lo que aquí buscamos son estas distintas miradas, estas distintas inserciones. Y bueno, la verdad es que traté de hacer un recorrido tratando de identificar los elementos más gruesos que tienen que ver con las condiciones del trabajo y también con las condiciones que podrían generar trabajo. Y desde mi propio lugar, yo soy una patagónica, soy una rionegrina, y desde allí les voy a hablar. Digo, me acuerdo en el 2009, Néstor Kirchner generó un montón de políticas anticíclicas protegiendo el empleo, protegiendo contra los despidos, generando inclusive algunas políticas de creación de empleo, como la Argentina Trabaja o los programas de empleo con inclusión, que eran todos programas focalizados tendientes a resolver en parte la situación que se iba generando por la crisis mundial que nos llegaba. También me acuerdo que en Río Negro en esa época, yo era legisladora, generamos un montón de proyectos donde planteamos que el trabajo como bien social, allí se incorpora ese término, 2009, en varias leyes en Río Negro. Y después otro hito importantísimo, también recuerdo cuando por los cierres de muchísimas empresas y por impulso de Cristina, se modifica la ley de quiebras poniendo como preferentes en la liquidación a los ex trabajadores cooperativizados como un modo de sostener esos puestos de trabajo, porque realmente, bueno, eran un verdadero bien social. Ahora, si bien estamos hablando de esos mismos términos, de esas mismas palabras, creo que hoy tienen otros alcances, otros contenidos. El agotamiento del modelo de producción como central acumulación de riquezas y de rentas se dio lugar a un modelo financiarizado que ha captado la rentabilidad más importante de todo el sistema productivo y que ha logrado modificar inclusive los hábitos de vida de las personas. Digo, un sistema financiero que parece virtual, parece etéreo, no lo vemos, sin embargo, ha llevado a hábitos de consumo absurdos, insólitos, pero que han transformado luego en aparentemente indispensables para toda la población. En la década del 2000, cuando finaliza, vamos viendo que la desocupación deja de ser un elemento transitorio. Ya no es un problema de que el empleo que se pierde se recupera, sino que ese empleo se pierde en forma definitiva. Y allí hay miles y miles de familias que empiezan a generar formas de subsistencia que después llamamos informales y que tienen que ver con establecer en la changa, en un servicio, en una producción particular, artesanal, como formas, yo digo, de terciarización de algunos servicios que quienes sí tenían todavía trabajos estables y relación de dependencia podían adquirir, podían
podían comprar. Ahora, esta situación del desempleo estable y creciente sufre en los últimos años, en los últimos 4 años, se transforma en un aluvión, en una catarata brutal, donde esas miles de familias pierden inclusive esta posibilidad de la changa, del pequeño trabajo, y comenzamos ya a vivir una situación en la cual estos millones de familias pierden el acceso a cuestiones elementales como es el alimento, como es la nutrición. Entonces, viene allí, digamos, una explicación suplementaria de este nuevo, ya no desempleo, sino del nuevo carácter que adquiere estas formas de trabajo. Y yo creo que hay muchos factores, pero no podemos desconocer el vertiginoso desarrollo tecnológico a nivel mundial que les dio a la producción una versatilidad increíble que permite que una planta cambie su lugar de producción de un país a otro, buscando siempre condiciones de salarios bajos y de trabajadores domesticados. El Estado argentino, y en estos últimos 4 años fundamentalmente, abrió la posibilidad, desregulando todas las actividades y permitiendo que quien pudiera transitar libremente fuera la especulación financiera en desmedro aún más de las posibilidades de producción y de subsistencia. Esta crisis brutal de los últimos 4 años la pagaron efectivamente en sus cuerpos los trabajadores y trabajadoras de este último sector que ya no solamente no tenía un empleo registrado, sino que además tampoco tenía la posibilidad de tener quien le adquiera su producto o su servicio. Estas prácticas de transferencias de recursos de los sectores productivos a los sectores financieros también han tenido como contraparte la aparición, la emergencia de este nuevo sujeto social en la Argentina y en el mundo, que significan estos nuevos trabajadores que denominamos de la economía popular. No solamente porque el sistema los arrojó a las periferias, sino porque además este sector comenzó a asumir como política propia la necesidad de organizarse, la necesidad de convertirse en un actor social, de ser protagonista de las transformaciones y de aportar fundamentalmente sus reivindicaciones a una agenda social que tiene que construirse y que está en construcción. En ese sentido, solamente no me voy a explayar porque, bueno, después va a hablar Gildo y sé que también está Norma y va a hablar el Gringo Castro en otro momento, pero sí señalar como punto de bisagra, en el año 2010, en el Teatro Verdi en La Boca, hay una reunión muy importante de trabajadoras y trabajadoras que se generaban su propio empleo y deciden constituir lo que en ese momento se denominó la CETEP y que, bueno, ha sufrido transformaciones muy importantes y hoy sería la UTEP. Esa fue una decisión propia del peronismo, digamos, ¿no? De donde los trabajadores sentimos que somos parte de la construcción de un programa como nación. Voy a señalar solamente un aspecto que tiene que ver con los trabajos que sí se hacen, los trabajos que sí existen, los trabajos que continúan y que tienen la característica de no ser visibilizados como tales. Me refiero sobre todo a la economía del cuidado, que ha sido muy reivindicado por los distintos feminismos en la Argentina y en el mundo, y que tienen que ser valorizados
en cuanto a que generan esfuerzos, generan tiempo, insumen tiempo, producen resultados y que además son personalizados y están desarrollados además con afecto y que son parte de los trabajos que hoy aparecen como actividades laborales a tener en cuenta y que tienen que ser valorizados y remunerados. Pero también la economía del reciclado, que tiene características similares y que además tiene sus implicancias ambientales y que también lucha por su visibilización y su reconocimiento. El otro aspecto central son las economías que generan alimentos saludables y que hoy necesitan ser fuertemente incentivadas. Me refiero a los cientos de miles de familias que producen en su huerta o que generan panificaciones o actividades familiares de producción alimentaria y que se enmarcarían o se enmarcan en la necesidad de una política nacional de fomento del desarrollo de producción agropecuaria para una alimentación soberana. Y acá ya me voy a remitir un poco más a algunas propuestas que tienen que ver con la necesidad de sostener el empleo y sostener un desarrollo que no busque la desigualdad, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, hay una propuesta que viene desarrollada desde un grupo muy importante de organizaciones que se denomina el Manifiesto y que plantea como una de las prioridades poner las tierras públicas aptas en condiciones de producir mediante comodatos en manos de agricultores, campesinos, familias, organizaciones de la agricultura familiar, en virtud de poder sostener la producción y el comercio de cercanía en los mercados locales. Esto nos permitiría también desarrollar una agricultura periurbana y subrural que nos estaría encaminando a una visión en la cual la Argentina tiene que replantear su urbanización, tiene que volver a desarrollar políticas de ruralidad que nos permitan tener una porción importante de la población en condiciones de producir alimentos saludables, pero que además permita que las grandes ciudades dejen de ser estas megalópolis que a su alrededor concentran pobreza, concentran violencia, y que además están bastante vinculadas a los niveles de problemáticas de salud y problemáticas sociales que tenemos. Te pedimos si podríamos avanzar hacia un cierre para después dar posibilidad a ampliar con preguntas. Bueno, entonces quisiera solamente, aunque sea poner el título como patagónica, de 5 propuestas que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo y de generar empleo. La primera de ellas tiene que ver con el uso del agua. Ustedes saben que la Patagonia es una región de ríos, nosotros estaríamos en condiciones perfectamente de generar áreas de bajo riego, allí podríamos achicar las inequidades e incorporar grandes zonas de la estepa a la producción con desarrollo y trabajo. Pero también las provincias patagónicas somos las que tenemos el mayor litoral marítimo, y acá permitime un minuto. La economía azul o la economía del mar es una economía que hemos desperdiciado, es una economía que genera grandes recursos y es una economía que ahora, con la nueva ley de pesca que va a poner límites a la pesca y a la depredación, vamos a poder generar astilleros, puertos y poder hacer compatible la pesca industrial con la pesca artesanal con plantas en el puerto. Pero también, y lo último, ya sé que estoy excedida y me corre el tiempo, tenemos polos tecnológicos impresionantes como el que tenemos en Bariloche
Y el concepto que quiero plantear no es para describir que tenemos el INVAP, el Balseiro, el Centro Atómico, las universidades, sino para decir como mensaje que este polo tecnológico tiene que ser un actor fundamental en la planificación, pero junto con la economía popular, junto y al servicio de la economía popular. Si no logramos juntar estos dos aspectos que están en los extremos de nuestro desarrollo social, no vamos a poder nunca transformar la realidad desigual que tenemos. Y finalmente, decir que esto solamente es posible si construimos unidad en base a un proyecto de nación, un nuevo proyecto de nación que no tiene que perder nunca la centralidad de los trabajadores y sobre todo de los más humildes, este nuevo sujeto social que son los trabajadores de la economía popular. Y disculpen por el tiempo. Muchas No, por gracias. favor.